Preguntas y respuestas con Jorge Luis Quintero Gómez, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás, candidato a magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, docente universitario, asesor, consultor y capacitador en Derecho Laboral y Seguridad Social, con amplia experiencia en procedimientos de calificación de pérdida de capacidad laboral, presentador y director del programa Preguntas y Respuestas, los sábados y domingos a las 10:30 de la mañana en el canal TRO. Vamos a hablar sobre los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, y ello a propósito de unas sentencias que se han proferido por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Sala de Casación Penal. Algunos dirán, pero bueno, Jorge, siempre hemos hablado de la Sala de Casación Laboral. Pues el análisis corresponde a una sentencia en la cual la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, hizo un pronunciamiento frente a los dictámenes proferidos por las juntas regionales de calificación de invalidez y con ocasión pues a la Junta Nacional de Calificación. ¿Y a qué corresponde? Es a lo siguiente. En materia de reclamación de prestaciones frente al Sistema General de Pensiones por contingencias derivadas de invalidez, invalidez ocasionada por enfermedades o accidentes de origen común o de origen laboral, se hace necesario cumplir un procedimiento, es decir, pedirle a la entidad que califique a la persona en primera oportunidad. Si la persona está inconforme frente a esta calificación, interpone un recurso de inconformidad, va a una junta regional de calificación en primera instancia y en segunda instancia a la Junta Nacional. Pero lo que vamos a contar acá, lo que les voy a compartir, es cómo se puede atacar un dictamen proferido en este procedimiento de calificación y dilucidar, aclarar si un dictamen proferido por una junta dentro de un proceso es un dictamen definitivo. Pues bien, cuando se califica la pérdida de la capacidad laboral, cuando se califica la pérdida de la capacidad laboral de una persona, hay que determinar el origen de la enfermedad o el accidente. Si es de origen laboral, si es de origen común, para poder conocer cuál de las entidades del sistema es la que va a prestar, va a cubrir la prestación asistencial y las prestaciones económicas, es decir, a cargo de quién van a estar los costos y los gastos de médicos, medicamentos, procedimientos, a cargo de quién va a estar el pago de las incapacidades y las pensiones. Una vez se califica la pérdida de la capacidad laboral, se miran tres aspectos: el origen de la enfermedad, la fecha de estructuración y el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. La fecha de estructuración es el momento a partir del cual la persona pierde parte de su capacidad laboral. Puede ser una pérdida entre el 5 y el 50 o superior al 50, el cual es catalogado como inválido. Cuando una persona pierde el 50% o más, de acuerdo a la legislación colombiana, se considera que es una persona inválida y por ende, si cumpliendo otros requisitos frente a densidad de semanas o afiliación al sistema, podrá ser acreedor, podrá ser beneficiario de una pensión de invalidez. Entonces, la fecha de estructuración nos sirve para conocer desde qué momento la persona tuvo esa pérdida de capacidad laboral y desde qué momento se le va a pagar su prestación económica. El porcentaje es el que nos determina, nos indica si la pérdida es del 10, si la pérdida es del 30, si la pérdida es del 50. Hay tres momentos o tres etapas. Entonces, la calificación que profiere la entidad en primera oportunidad, el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del domicilio del calificado en primera instancia y la calificación realizada por la Junta Nacional. Es decir, tres momentos diferentes para calificar
la pérdida de la capacidad laboral o el origen de una enfermedad de una persona que conforme el sistema integral de seguridad social. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un docente del sector público, de un empleado de Ecopetrol, la calificación solo corresponde a dos momentos. En primera oportunidad, la entidad correspondiente, bien sea la de los docentes o la de los trabajadores de Ecopetrol, y en primera y única instancia califica la Junta Regional de Calificación de Invalidez del domicilio de esa persona calificada. Es decir, en tratándose de personas de los regímenes exceptuados, no hay calificación por parte de la Junta Nacional. Que quede claro que las tres calificaciones, los tres momentos que se pueden dar respecto a la pérdida de capacidad laboral de una persona corresponden a personas que hagan parte del sistema integral de seguridad social, personas que se rijan por la Ley 100 de 1993 y reforma de 797 en el 2003. Pero el interrogante es, una vez surtido este trámite, ¿se puede demandar un dictamen? ¿O lo que determina la entidad en primera oportunidad, la Junta Regional en primera instancia, la Junta Nacional, excúsenme la expresión, ¿es palabra de Dios, te alabamos, Señor? ¿Es definitiva? La respuesta es no. En materia de dictámenes, se pueden presentar demandas cuando, adelantado el procedimiento de calificación, la persona considera que ese dictamen no corresponde a la realidad. Es decir, que le determinan el origen de una enfermedad como común y realmente la enfermedad es una enfermedad laboral, cuando le estructuran la pérdida de la capacidad laboral en un momento que no corresponde. Esto es muy dado, y es muy dado ¿por qué? Porque en materia de prestaciones económicas a cargo del sistema, como el procedimiento no quedó desarrollado de manera imparcial, las entidades del sistema son jueces y son parte. Ellas tienen la posibilidad de calificar en primera oportunidad y es apenas natural que cuando se tiene esta oportunidad, la imparcialidad desaparece. ¿Por qué? Porque la entidad sabe que si la fecha de estructuración, por ejemplo, de un calificado en un momento determinado no permite convalidar semanas, pues la entidad no va a pagar la prestación económica, llámese pensión de invalidez, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, los calificadores en primera oportunidad juegan con esta fecha. Entonces, cuando una persona se da cuenta que la fecha de estructuración no corresponde, pues bueno, puede interponer el recurso Junta Regional, Junta Nacional, pero si persiste esta inconsistencia, puede demandar el dictamen. Algo importantísimo, para demandar un origen de un dictamen, es decir, cuando la persona considera que la enfermedad era de origen laboral y no de origen común, tiene 3 años una vez queda en firme el dictamen. Si la calificación queda contenida en un dictamen de primera oportunidad, no se interponen recursos, los 3 años se cuentan a partir de la firmeza de ese dictamen proferido en primera oportunidad. Si se interpuso recurso de inconformidad, se llega a la Junta Regional profiere dictamen en primera instancia. Si no se interponen recursos frente a este dictamen, los 3 años se cuentan a partir de la segunda calificación, que es la proferida por la Junta Regional. Si llegamos a la tercera calificación, la que hace la Junta Nacional, el término de los 3 años se cuenta a partir de la firmeza del dictamen proferido por la Junta Nacional. Hay que tener en cuenta que si la persona no discutió el origen, no lo demanda, viene y se adelanta la calificación de la pérdida de capacidad laboral, si transcurridos 3 años este aspecto no se discute, el origen quedará en firme. Es decir, la persona podrá pedir que le revisen mínimo cada año el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, pero no podrá pretender después de 3 o 4 años
pedir que le revisen el porcentaje y que le cambien el origen. Si el origen no se discutió y quedó en firme, siempre la calificación va a ser de origen común y se moverán las calificaciones diciendo que la pérdida es del 40, del 50, del 60. Ello sí se puede revisar mínimo cada año. Ahora, de igual manera, en cuanto a la fecha de estructuración, digamos que la fecha de estructuración no es definitiva, pero sí tiene una estabilidad o una decisión relativa. ¿Por qué? Porque si la persona pretende modificar la fecha de estructuración de una misma enfermedad, de una misma secuela, podríamos decir que esta fecha también es inmodificable. Luego, si hay una inconformidad frente a la fecha de estructuración, también hay que demandar dentro de los 3 años siguientes a la firmeza del dictamen. ¿Y por qué digo que esta sí puede tener alguna variación? Porque se puede estructurar una pérdida de capacidad laboral por una enfermedad diferente. Y les traigo aquí a colación un ejemplo. Tuve un caso de una persona que era ciega desde la edad de los 6 años. Esta persona, en el desarrollo de su vida, de sus actividades, presentó también una insuficiencia renal a la edad de los 54 años. Cuando la persona viene y pide que lo califiquen, con una calificación anterior que tenía, le estructuraron la pérdida de la capacidad laboral al momento en que cumplió 6 años, es decir, le estructuraron con la pérdida de la visión. Y resulta que en el caso que les comento, aquí había lugar a 2 fechas de estructuración. Claro, la entidad del sistema, como le convenía determinar que era a los 6 años por la ceguera, pues colocó esta fecha con el propósito de no pagar la pensión de invalidez. Una vez se surte el procedimiento, pues se solicita que se señale una nueva fecha de estructuración y no una nueva fecha de estructuración, realmente la fecha de estructuración que correspondía a ¿qué? A la insuficiencia renal, porque la persona perdió los ojos, la visión, desde los 6 años, pero la funcionalidad en sus riñones la perdió a los 54 años. Y estas enfermedades, calificadas de manera individual, alcanzan para que la persona sea declarada inválida. Es decir, esta persona tenía una invalidez, si se calificó de la ceguera, era inválido con una pérdida superior al 50, origen común y fecha de estructuración a los 6 años, pero no podía reclamar pensión porque antes de 6 años no había cotizado pensión. Cuando se presenta la insuficiencia renal, viene y se califica y la insuficiencia renal estructurada como correspondía daba una pérdida del 55%, pero fecha de estructuración en el año 2011. Esta fecha era la que habilitaba para que la persona pudiera reclamar una pensión de invalidez. Entonces, salvo estos casos, en los demás la fecha de estructuración, a mi juicio, también es inmodificable si estamos hablando de la misma enfermedad o la misma secuela. Luego, el término para demandar una fecha de estructuración es de 3 años. Hago claridad en este sentido y vamos a ver cómo es de importante la fecha de estructuración, porque precisamente de ello habló la Sala de Casación Civil. Y ya en cuanto al porcentaje se refiere, este sí se puede revisar. Una persona puede tener una calificación en el 2016, agosto, de un 35%, origen común y fecha de estructuración enero 1 del 2016. Y se puede revisar el año entrante y dar una pérdida del 40, del 50. Si los demás aspectos no se discuten y corresponden, en el porcentaje sí podrá haber variación. Y todo va a depender de ¿qué? De cómo evoluciona la persona, cómo es su estado de salud. Si aparecen de pronto otras patologías, otras secuelas, entonces el porcentaje podrá variar por debajo o por encima. Una vez demandado el dictamen, ¿a quién puedo pedir dentro de un proceso que se nombre como perito para entrar a controvertir? Si el dictamen fue proferido por la Junta Regional de X departamento y lo convalidó la Junta Nacional, lo más lógico es que dentro del proceso nombremos un perito diferente al de las juntas. O en algunos casos se pide una junta diferente. Como toda la organización de la calificación
corresponde más o menos a la distribución territorial, nosotros vamos a encontrar Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, de Antioquia, de Cesar, de Boyacá. Entonces se puede surtir un trámite donde participó la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Valle de Cauca y confirmó o revisó la Junta Nacional, porque la de cierre siempre va a ser la Junta Nacional. Dentro de un proceso, si voy a atacar estos dictámenes, pues hay que pedir una junta diferente a la junta que calificó en primera instancia. Entonces, por regla general, nombran unas juntas regionales diferentes o una junta regional, o en otros casos se acude a facultades de medicina, como lo es la facultad de la Universidad Nacional. Es una facultad bastante prestante en materia de dictámenes relacionados con la pérdida de la capacidad laboral. Es decir, buscar un perito diferente al de la estructura del sistema integral para tener pues un pronunciamiento diferente, aunque hay que decirlo. He conocido de procesos donde se demandan dictámenes de Junta Nacional y de Junta Regional X, conoce otra Junta Regional y el pronunciamiento ha sido diferente. O sea, no significa del todo que por calificar también una Junta Regional el dictamen vaya a ser parcializado. No, hemos encontrado que las calificaciones son diferentes y se hacen con bastante imparcialidad, pero si se quisiera pedir un perito diferente, se puede hacer. La norma lo permite y se puede entrar a controvertir ese dictamen. Ya vamos a revisar cómo es el tratamiento dentro del Código Contencioso Administrativo, cómo es el tratamiento dentro del Código General del Proceso y cuál es la potestad que tiene el juez frente a estos dictámenes proferidos dentro del desarrollo del Sistema Integral de Seguridad Social, dentro de esa calificación que se hace por fuera de proceso, en primera oportunidad, primera instancia, segunda instancia, y cómo es el tratamiento del dictamen que se presenta en desarrollo de un proceso judicial. Retomando entonces la idea, decíamos que el dictamen se puede demandar y solicitar un perito, bien sea de la misma estructura de las juntas regionales o un perito diferente. La pregunta es, ¿el dictamen que se aporta dentro de un proceso es camisa de fuerza? Y perdónenme que utilice esa expresión, pero para ser claro, ¿es camisa de fuerza para el juez? El juez está sometido, tiene que acatar el dictamen que dentro de un proceso se presente. La respuesta es no. Y lo hemos visto con el último pronunciamiento de la Sala de Casación Civil, que la resumo en lo siguiente. Corresponde a una persona que le fue diagnosticado un carcinoma de seno a una mujer. Con ese fundamento del diagnóstico se ordena una cirugía, adelantan retirar los ganglios y todo lo que correspondía, es decir, quedó esta persona sin el seno. Cuando envían los resultados al laboratorio se dan cuenta que no existía este carcinoma, que hubo un error de diagnóstico. Se presenta la demanda, en la demanda se solicita que nombren a una junta como perito, se profiere el dictamen y con ese dictamen aportado dentro del proceso, el juez de primera instancia falló, condenando a los perjuicios morales porque quedó evidenciado que hubo unos perjuicios por ese diagnóstico equivocado. Pero en el desarrollo del proceso, la parte demandada objetó el dictamen por error grave. Objetó el dictamen. Y atención a lo siguiente, televidentes. Lo dice la Corte, lo dice la jurisprudencia. Cuando llega el recurso de casación a la Sala Civil, se empiezan a revisar todos estos aspectos y coge la Corte el dictamen y empieza a revisar. Dice, bueno, ¿tiene los fundamentos fácticos, los fundamentos jurídicos? Bueno, cuando se presenta la objeción, el apoderado del demandante dice, no, el dictamen es clarísimo. Lo que pasa es que el dictamen, para poderlo entender, tenemos que remitirnos al decreto 917, que era la norma imperante para esa época, decreto 917 del 99. Si miramos la tabla de eficiencia, discapacidad, de minusvalía, vamos a encontrar que no hay ninguna error
o no hay ninguna confusión, el dictamen es clarísimo. Viene la Sala de Casación Laboral y dice, no señor, si el dictamen, para poderlo interpretar, para poderlo entender, tocaba recurrir al manual de calificación, ya no estamos hablando de un dictamen claro. Y encuentra la Corte los siguientes desaciertos. Primero, un carcinoma diagnosticado en el año 95, con cirugía en el 96, 97, y en el dictamen se estructuró una pérdida de capacidad laboral al 2008. La Corte decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué una fecha de estructuración al 2008 cuando todo ocurrió hace 9 años? Segundo, se hablaba de una calificación relacionada en la disposición del cuerpo, del cuidado personal, se dieron los porcentajes de discapacidad, pero no decía en qué consistía esa discapacidad. Es decir, la Corte, Sala de Casación Civil, Corte Suprema, terminó aceptando la objeción que se planteó del dictamen y dio unos lineamientos de cómo se deben proferir los dictámenes por parte de los peritos y cómo el juez tiene libertad para acatar o no acatar un dictamen que se profiera en el desarrollo de un proceso. Recuerde, si desea una orientación personalizada, una asesoría particular, nos puede contactar a los teléfonos 642-1796, 642-1274 o al celular 317-664-4314. Preguntas y respuestas con Jorge Luis Quintero Gómez.